Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas en Cristo Jesús. Hoy día, 1 de febrero del año 2020. Ciertamente, que ya el plan de marcar y sellar a las personas con el microchip, el 666, es una realidad en otros países. Y es una realidad en el mundo entero que hoy en día estamos viviendo con los pagos virtuales. Y hace poco se ha convocado a una conferencia a través del católico, que ya no se va las religiones, toda clase de religiones que existen, ya no va a existir religiones, ya no va a existir creer en Jesucristo, en Jehová o en Yeshua o en cualquier otro Dios que exista. La Iglesia Católica está formando ha hecho como se dice, un plan de gobierno internacional con la OEA, con las fuerzas de inteligencia, con el ejército, y están sacando una ley que ya desde el año 1900, que el Papa Juan Pablo II había dicho en papeles que las iglesias, los religiosos de todas clases, iban a ser anulados. Señores, va a ser anulado toda clase de religiosos, toda clase de personas que adoran a un Dios llamado Jehová, Jesús, y solamente la religión católica va a implantar su religión, que va a ser válida. Según tengo un entendido, tengo un alcance, que los curas en oculto adoran a una imagen, a un Dios antiguo, al Dios de los faraones, al Dios Moche, y es el mismo Satanás. Figura pues de un ser diabólico, ¿no? Acá en Bolivia también se anuló toda clase de religiones, y hubo una religión que hace poco se ha levantado en Bolivia, una imagen tremendo, grande, una iglesia grande, y en la entrada, o sea, en la pared, hay la fisonomía de Satanás, un ser diabólico, bueno, que han creado con cacho, con cabeza, y todo lo que entran adoran a esa imagen. La gente entra, la gente va de repente de curioso, pero hay gente que entra a hacer la adoración a Satanás. En otros sitios, en Estados Unidos y en otros lugares, otros países, que no lo he apuntado porque fue una cosa así rápida, bautizan en el nombre de Satanás. Hay bautizo.
incluso bautizos hasta en el nombre de vampiros. Y hay gente que duerme en ataúd, beben sangre y creen que cuando ellos mueran van a resucitar, van a ser unos seres así como vampiros. Tremendo. Bueno, según por ahí hay datos que acá en el Perú han enterrado vampiros, que existían los vampiros. Existen las brujas, existen los hechiceros, existen los magos. En el tiempo antiguo existían estos personajes, los magos, los adivinos, los hechiceros, los que consultaban con los muertos. Saludo a todos mis hermanos, a mis amigos que les gusta ver, observar las prédicas. Por ejemplo, en Apocalipsis 9:20 dice: los que no adoraron a las imágenes de plata, de oro, de cobre, adoraron a los demonios. Ahí dice en Apocalipsis 9:20, voy a leer, dice: los que adoran a estas imágenes, al cobre, al bronce, al oro y a la plata, imágenes de hombres, están adorando a los demonios. Señores, increíble. Mira lo que dice acá la Escritura. Dice, libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para no adorarse a los demonios, a las imágenes de oro, plata, metal, piedra, madera, los cuales no pueden ver, oír ni andar. Tremendo. Los hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos, no se arrepintieron de las obras de sus manos. Para que no adorasen a los demonios. O sea que los hombres que hacen imágenes de palo, de madera, de cobre, de bronce, de fierro, por ejemplo, acá nomás en el pecho, hay personas que se ponen una imagen, una cruz, o se ponen a Jesucristo. Herraduras también hay chiquitas, herraduras, muchas imágenes chiquitas, pendientes. Todo lo que el hombre hace y se pone esas imágenes, esos collares, a veces dice: esta imagen me ha dado suerte. Desde el día que yo me puse esta imagen me va bien. Yo me sané porque adoré a esta imagen. Sí te puede sanar. Pero no, la sanidad no te lo está haciendo el Altísimo Dios. O el Altísimo Dios te está probando, porque también dice la Escritura eso. Para ver a quién crees, en una imagen o crees en Él. Porque también el Altísimo Dios utiliza al diablo. La Biblia dice bien claro que el diablo es utilizado por Dios. Y hay varios textos bíblicos. Por ejemplo, Deuteronomio 13, 1, 2, 3, 4, 5 dice: si un profeta se levantare entre ustedes, entre vuestros hermanos, o sea, entre nosotros se levanta un profeta, y el profeta hace una señal. Señal puede ser un milagro, un prodigio, hace. Y acontece. Y el profeta te dice: vamos a servir a otro Dios que no sea Jehová. Según la Escritura en Deuteronomio dice: ese hombre debe de morir, porque te quiso apartar de Jehová. Cuando una señal aconteciere, porque Dios, Jehová, te está probando a quién amas, a quién vas a obedecer.
O sea que si a mí me dijera un hermano, mira, yo he hecho sanidad en nombre de Juan, y yo veo la sanidad, veo que se levantó de repente un cojo, un paralítico, y después me dice, vamos pues a adorar a Juan, o a adorar a Pepe, a Lucho, y hay que dejar a Jehová, porque yo a ir a adorar a Pepe, a Lucho, a Juan, ya estoy dejando a Jehová, porque estoy adorando a otro Dios. Me estoy apartando porque voy a adorar a Lucho, a Pepe, a Juan. Dice que ese profeta debe de morir porque te quiso apartar de Jehová. O sea que es un pecado que un ser humano, un hombre te haga apartar de Jehová. Y nadie te puede hacer apartar de Jehová o del Altísimo Dios, del poderoso Dios, que bueno en hebreo es Yahweh, no Yahweh. O el yo soy, pero yo soy no es un nombre, es una forma de decir yo soy, el quien soy, el que he sido, es una forma de presentación, yo soy la luz del mundo, yo soy, yo soy, yo soy. La palabra yo soy también fue utilizada por Juan el Bautista, yo soy la voz que clama en el desierto. Por ejemplo, si yo, mi persona, estoy hablando de yo, de mi persona, haciera un milagro y te digo, ¿ves? Dios está conmigo. Dios, yo soy Dios. Dios está en mi corazón. Yo he hecho este milagro. Ahora ustedes tienen que arrodillarse. Ustedes me tienen que honrar porque yo estoy con Dios. Yo soy. Y sin darme cuenta, yo al honrar a ese hombre o a honrar a un ángel, incluso a un ángel, está prohibido. Ya me aparté de Jehová. La Biblia dice que no se puede adorar a otro Dios que no sea Jehová. Bueno, a Jesús en la Biblia no dice que a él lo honraron como padre, a él lo honraron como hijo. Y Jesús enseñó honrar a su padre. Él enseñó el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no está dirigida para Jesús, está dirigida para el Padre. Ahora, si un humano hace una imagen de un hombre, de una mujer, y esa imagen, yo llevo un enfermo y la gente lleva, y a través de esa imagen se hace un milagro que ha sucedido, es porque Jehová está probando si amamos a Dios o vamos a amar esa imagen. Oye, la imagen hizo milagros. Gracias a la imagen, mi hija se ha sanado. Hay que ponerle vela y ya la gente lo comienza a hacer culto, le comienza a traer flores, a traer plata, a hacer sus ofrendas. Y sin darte cuenta ya te apartaste de Jehová porque ya te volviste un idolatra. Idolatra es la persona que idolatrea, o sea, venera, honra a un Dios que no es Dios. Eso significa idolatra. Por ejemplo, en las religiones, en las congregaciones, hay personas que honran a su pastor. Está bien, yo digo un respeto como hermano, como discípulo mayor, respetarlo. Pero arrodillarte y pedirle perdón, cantarle, ahí se llama la idolatría. Una cosa es Jehová y otra cosa es el enviado, el profeta de Jehová. Y no hay ningún texto bíblico que el hombre debe de honrar a un profeta. Porque el profeta que viene, que es de parte de Dios, él tiene que enseñar a honrar al solo Dios verdadero llamado Yahweh, Jehová. Y si este profeta
Dice que es enviado de Dios, que Dios lo escogió, que Dios le dio leyes, que le abrió los ojos, vio visiones y tantas cosas. Y después, murmurando con las escrituras, hace que lo honren a él. Después él poquito a poquito se hace pasar como Jesucristo, como Jehová. Y el pueblo, la gente, comienza a venerarlo, a cantarlo, a llorarlo, incluso hasta pedirle perdón. Y sin darnos cuenta, nos apartamos de Jehová. Miren, el tiempo antiguo, y esto queda escrito para nuestras enseñanzas. El pueblo de Israel había sido sacado por Moisés de la tierra de Egipto, pero en la verdad Moisés no lo sacó al pueblo. Moisés no lo sacó. Perdón. Moisés fue utilizado por Dios y Dios el Altísimo le dio poder a Moisés. Moisés no tenía poder para sacar al pueblo. Él vivía como cualquier hombre, se casó, tuvo sus hijos. Hasta el día que Dios, el Altísimo, se le presentó una zarza de fuego y le dio poder a Moisés para liberar a través de Moisés a su pueblo. Pero el pueblo de Israel lo comenzaron a venerar a Moisés. Moisés, ¿por qué no ha sacado? Como si él hubiera sacado. Moisés, ¿por qué no nos da de comer? Moisés esto, Moisés el otro, Moisés así, Moisés. Y a Moisés lo comenzaban a venerar. Y eso fue un pecado de idolatría también para el pueblo de Israel. Hasta el día que Moisés, su pecado de él fue registrado. Cuando Dios el Altísimo habla con Moisés, Jehová es uno, Moisés es otro. El Altísimo habla con él y le dice: Moisés, hinca la roca, que la roca saldrá agua, ya Dios le ha dicho. Pero Moisés convocó a todo el pueblo y le dice al pueblo: yo y mi hermano Aarón les voy a dar de beber agua. Y agarra el báculo, tira y sale agua. Pero ¿quién le dijo que iba a salir agua? Él supo porque vino un Dios que le habló: va a salir agua de ahí, hinca la roca. Pero él, ¿qué hace? Sabiendo que iba a salir agua, él agarra y dice: yo y mi hermano Aarón, yo y mi hermano Aarón le vamos a dar agua. No dijo: Jehová le va a dar a ustedes agua. Y en ese momento, cuando sucede, sale el agua, que se llamó el agua de las rencillas, porque ahí pecó el pueblo contra Dios. Baja Jehová en una nube y habla con Moisés y le dice: Moisés, ¿por qué no me has glorificado? Tremendo, un juicio a Moisés, porque ahí hubo un juicio. Dios lo juzgó al toque a Moisés. No esperó que se muera, no esperó que venga Jesús para juzgarlo, no, Dios lo juzgó al toque. Por cuanto has hecho esto y no me has glorificado. ¿Qué dijo Jesús en el Padre Nuestro? Padre nuestro, santificado sea tu nombre, o sea, tu nombre sea glorificado. Moisés tendría que haber dicho: Jehová le va a dar agua de beber, pero él dijo: yo y mi hermano Aarón. Yo. Como decir, yo lo saqué de Egipto, yo hice todas estas cosas. Baja Jehová
en una nube y lo llama a Moisés y le dice, delante del pueblo, ¿por qué no me has glorificado? ¿Por qué? Es un pecado grave. ¿Por qué te has glorificado tú? Moisés suplantó a Jehová. Hizo lo mismo que hizo Lucifer en el cielo. Pero él lo hizo porque él estaba hastiado del pueblo. El pueblo ya lo tenía loco ya. Y Dios sabía eso. Pero le dijo, ¿por qué? Dame la respuesta, ¿por qué has hecho esto? Y Dios le dijo a Moisés, levanta tus ojos. Y le muestra la tierra del cananeo, del pereceo, del hebeteo, de juduseo, la tierra que fluye leche y miel. Una tierra habitada por el cananeo, el pereceo, el amorreo. Le dice, tú no vas a entrar, Moisés. Le dice. Primer castigo. Tú no vas a entrar. Prepárate, que te voy a quitar la vida. Tremendo. Prepárate, mira, le muestra toda esa tierra, tú ibas a entrar. Tú, ni los ancianos van a entrar. Los que van a entrar son sus hijos. Prepárate, que te quito la vida. Lo castigó. ¿Cómo habrá llorado Moisés? No sé. ¿Cómo habrá dicho, Señor, el pueblo me hostigó, perdóname, ten misericordia, permíteme entrar porque tú me prometiste? Rompió el pacto Moisés. Al gloriarse, Dios se desagradó. Y no solamente de Moisés, sino del pueblo que lo había hostigado. Y le dijo, ellos no van a entrar, van a entrar sus hijos. Y los tuvo 40 años en el desierto hasta eliminarlos. Y entraron sus hijos y algunos cuantos ancianos. Dice la Biblia que Josué entró a la tierra del hebeteo, de Jebuseo, y heredaron ellos la tierra, la promesa que Dios les dio. Que eso no viene a ser la montaña del Perú, por si acaso. Porque si fuera la montaña de Perú, ahí tendría que estar el amorreo, el hebeteo, porque dice que Jehová le dijo, es tierra de ellos. Y yo se los voy a dar la tierra de ellos a ustedes. No que por ahí hubo un hombre que dijo, la tierra que fluye leche y miel es la montaña. Primeramente, Señor, ahí vive el amorreo. Ya el pueblo entró, el pueblo de Israel, los jóvenes entraron. Mató Dios a los viejos, como se dice, a los que sacó de Egipto, y los que nacieron en el desierto, ellos entraron. Y le castigó a Moisés y a Aarón, también los eliminó y no entraron. Si un hombre te dijera, yo soy Dios, yo soy Jehová, está haciendo lo mismo que hizo Moisés. Está haciendo lo mismo. Y está haciendo lo mismo que hizo con Lucifer en el cielo. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? ¿Ustedes saben? Su pecado de Lucifer en el cielo fue que él quiso suplantar a Dios. Él se quiso ser igual a Dios, hacer su trono y que todos los ángeles le sirvan a él. Eso es lo que sucedió. Quiso ser incluso hasta más que Dios todavía creó, porque él quiso suplantar
Y eso fue su pecado, la herejía, eso se llama herejía. Eso se llama quererse ser Dios. Es como decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú seas Dios, no quiero que tú me reines, yo quiero reinar. Y en la Biblia, en las Escrituras, nos habla que la idolatría es el peor pecado que existe. Y es un pecado de muerte que no hay perdón. Porque la Biblia dice desde el comienzo de Éxodo 21:2 dice, no te hagas imagen de barro, de metal, de piedra, de madera, de cobre. Nada de lo que ven tus ojos vas a adorar. A nada. Ni te inclinarás, ni honrarás, ni lo honrarás. Mira cómo es cuando Jesús estaba con Satanás en el desierto. El diablo le dice dos palabras a Jesús. Primero le muestra todo su reino, su grandeza. Y le dice, póstrate ante mí y adórame. Dos cosas. Arrodíllate y adórame. Y todo lo que ves, te lo doy. Le pidió dos cosas. Que se arrodille y que lo adore. Si nosotros nos arrodillamos y adoramos una imagen, sin darnos cuenta estamos adorando a los demonios. Y acá lo dice Apocalipsis 9:20. Los que adoran a las imágenes, a la madera, a la piedra, al cobre, al oro, al zinc, están adorando a los demonios. O sea que los curas que se arrodillan ante las imágenes, ante sus cuadros, ellos no están adorando a Jehová. Ellos están adorando a los demonios. Y qué casualidad que hay una congregación, no todos, pero es más de la mitad, más de la tercera parte, que a su líder, un hombre así como yo, de carne y hueso, con barba, con cabello, les han tomado foto y en sus iglesias lo han puesto, y cuando lo ven le hacen esto, se arrodillan. Ahí está mi padre, dice. Algunos se arrodillan y comienzan a orar. Amigo, eso no es idolatría. No dice, no te inclinarás ni lo honrarás. Y ahí cae en Ceneguía, porque yo he ido a visitar a Ceneguía, no pertenezco a la congregación, llevo barba, cabello, pero yo no pertenezco. Hay una parte para entrar a la casa real, que ellos llaman casa real. Hermanos, así moviendo sus brazos, arrodillados, llorando, mirando esa casa, llorando, inclinándose, orando en una casa de 3 pisos, mirando la casa. Y a mí me dijeron, hermano, póstrate. Yo, ¿por qué me voy a postrar? Yo me postro ante el Altísimo Dios que está en el cielo. Relajado. Yo no soy relajado. Estoy hablando conforme a las Escrituras. ¿Cómo me voy a inclinar a orar una casa creada por manos de hombres? ¿Y cómo voy a decir que en esa casa está el Espíritu Santo si el Espíritu Santo, Dios está en el cielo? El Espíritu Santo viene del cielo. No hay ningún texto bíblico que diga que de una casa sale el Espíritu Santo. Pero hay gente que va y se pone y se postran ahí. Se ponen a llorar en una casa. Tremendo. Y la Biblia dice, ni al sol adorarás. O sea que si yo veo al sol, me arrodillo
Y comienzo a orar, sol, ¿no? Alúmbrame, dame tu luz, tú no sé cuántas cosas puedo hablar. Yo no estoy adorando al sol, estoy adorando a los demonios. Para Dios yo estoy adorando a los demonios, no lo estoy adorando al sol. O sea que estos hombres del año 2004 comenzaron a sacar fotografías, retratos de su líder Jonás Ezequiel, y han comenzado a hablar por Argentina, por Estados Unidos, por varios países. Incluso han fotografiado su foto, han hecho, ¿cómo se llama esta palabra? Un Photoshop pegado dentro de los 10 mandamientos. Su rostro se le ve de Ezequiel y dice: Él es el Dios de toda la tierra, conozcan a su Dios. No es igualito que hace el católico, que cuelguen, hace los cuadros de Jesucristo y dice Él es Jesucristo, y se ponen, se persignan, oran. No es lo mismo. No digo a todos, porque hay gente que no lo hace, y si lo hacen, están errados. Como yo, que predico y digo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, abajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Son dos cosas: no te inclines y no las honres. Honrar. Honrar quiere decir venerar, suplicar, implorar, pedirle perdón. En la Biblia está prohibido que yo a un hombre le pida perdón. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, cuando el Verbo de Dios vino a la tierra y tomó un cuerpo humano, fue una confusión su cuerpo para los judíos. Su cuerpo fue una confusión. Pero el que estaba dentro de ese cuerpo era un ser divino. El Hijo unigénito, el Verbo de Dios, que tomó el cuerpo, tomó la carne para poderse manifestar, porque él si hubiera venido así en espíritu, no se hubiera podido manifestar, tampoco no hubiera llegado a la cruz, no lo hubieran matado. Porque ningún ser humano puede matar a un espíritu, y Jesús era espíritu del comienzo, es como si era un ángel, pero a la creación del Dios divino, era la sustancia de Dios, el único que es a la sustancia de Dios. Luego los restos son hechos por Jesucristo, el Padre por medio de Él hizo todo. Pero este ser divino llamado el Verbo, forma un cuerpo terrenal en la tierra. El cuerpo de Jesús, que se llama Jesús, que el ángel Gabriel dice, y le pondrá su nombre Jesús. Ese cuerpo no viene del cielo, por si acaso. Y si no lo han predicado, yo sí lo estoy predicando eso. Vino la esencia divina de lo alto, el espíritu que te hará sombra, le dice el ángel Gabriel. Ese espíritu entra dentro de la matriz de una mujer y toma su sangre. Esa sangre era de la descendencia de David. Y de esa sangre ahí entra él. Y bueno, ¿cómo será el poder de Dios? Entra a la matriz y se forma un bebé como cualquier bebé, como cualquier criatura. La única diferencia que dentro de ese óvulo estaba el Verbo de Dios que existía desde el principio. Y Dios toma dos naturalezas, en espíritu y en carne. Pero la carne tenía que ser metido dentro de una sepultura. Pero el Verbo
El verbo no muere. El verbo nadie lo puede matar, al Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús estaba en la tierra decía: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Cuando él caminaba decía a la gente: yo soy el pan vivo. La gente se loqueaba. Oye, mira, su mamá es María. Sí, se nació de una mujer. Bueno, se equivocaban porque su papá no era José tampoco. Su padre y sus hermanos están con nosotros. ¿Cómo dice este del cielo ha descendido? Ahora yo le hago la pregunta: ¿la carne descendió del cielo? ¿O el que descendió del cielo fue el verbo de Dios? A la carne le pusieron Jesús, porque la carne no tenía nombre. Es como decir, cuando yo nazco sin nombre. Y a mí me tiene que escoger mi papá y mi mamá un nombre. Mi papá y mi mamá me pusieron el nombre de Víctor Leonardo Pacheco, digo Víctor Leonardo, apellido de mi papá Pacheco y mi mamá Castilla. Y me pusieron ese nombre, pero a mi carne. Ahora mi alma, yo no sé cómo se llama, ese es dueño Dios. Yo no sé cómo se llama mi alma. De repente mi alma tiene un nombre de un ángel. Yo no sé. Pero el alma que vino con su nombre propio. El verbo de Dios. Y en la tierra, porque él no bajó del cielo en carne y hueso. En la tierra se hizo un cuerpo, se hizo un templo. Para poderse manifestar en carne y hueso con la humanidad. Pero esa carne no bajó del cielo. Esa carne fue creada en la tierra, era terreno de la tierra. Por eso Jesús dice: yo soy de la descendencia de David. El verbo no es de la descendencia de David, porque él existe antes que exista David, antes que exista Abraham. Por eso cuando Jesús estaba con los judíos, le dice esta palabra. Eso está en San Juan 8, 51, 52. Abraham vio uno de mis días y se gozó. Los judíos miraron: oye, pero apenas tiene 40, digamos 50 años, apenas tiene 50 años en la carne. Y dice que Abraham ha visto. Pero Jesús no estaba hablando por el cuerpo. El que estaba dentro de él estaba hablando: Abraham vio uno de mis días. Como decir, Abraham me vio uno de mis días y se gozó. Oye, dice que Abraham ha visto, mira. El que había visto a Abraham era el verbo, pero no el cuerpo, porque el cuerpo no existía. Pero sí existía el verbo. Incluso Jesús el verbo es antes que Abraham. Entonces cuando el verbo viene, ya el ángel Gabriel le dice a María: María, su nombre a la carne le vas a poner Jesús. Y a la carne lo conocieron con el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret, a la carne, que significa Salvador. Y ahí toma dos nombres, un nombre carnal y un nombre espiritual. Y en Apocalipsis lo vuelve a repetir. Y el nombre de él es el verbo de Dios. Y andaba con sus ángeles y es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso cuando Jesús le dice: Maestro, ¿qué señal nos muestras? Voy a destruir este templo. Lo voy a destruir a la carne. Ahora, ¿el verbo se podrá destruir? Que es un ser inmortal igual al Padre. Y en 3 días lo voy a levantar. Este dice que él mismo va a destruir el templo y él mismo lo va a levantar. Miren, 49 años ha sido edificado Jerusalén y tú lo vas a destruir y lo vas a levantar. Pero él no hablaba pues de Jerusalén, hablaba del templo de su cuerpo. El cuerpo fue el templo del verbo.
Y el verbo fue el templo del Espíritu Santo, porque cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, no lo dice por la carne, lo dice por el Espíritu que vivía dentro del cuerpo, en cual mi alma ha tomado contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, sobre él, sobre él. En él no dice, sobre él mi espíritu. Anunciará juicio a la gente. El cuerpo solamente fue como un carro que fue utilizado para mostrarse a la humanidad. El chofer del carro ha sido el verbo. Y eso nadie lo predica, no lo anuncian. Más santifican a la carne que al que estaba dentro de la carne. Por eso en Romanos 1:1 dice que ya escrito, hablado por los profetas, ya hablado, anunciado por los profetas del Hijo, que Jesucristo fue hecho según la carne, hijo de David, mas según el Espíritu, y de la resurrección de los muertos por el Espíritu, Hijo de Dios. Por el Espíritu, Señor. Y lo dice Romano. Yo lo voy a leerlo. Y si nosotros somos adoradores de la carne, también nos volvemos idolatras. Por eso Jesús enseñó y dijo bien claro, San Juan 4:24, al Padre se le adora en espíritu y en verdad. Ahora el verbo, cuando viene a la tierra y forma un cuerpo para que él se manifieste, se convierte en dos. Como decir un semidios. Mitad espíritu y mitad carne. Porque al alma, yo le voy a decir al alma, a mi alma nadie lo mata. La carne lo matan. Me pueden partir en 10.000 pedazos, pero al alma nadie lo mata. Y mucho menos matan al Espíritu Santo. Y hay una parte de la Escritura dice Jesús, no tengas miedo al que mata el cuerpo, sino ten miedo al que mata y condena al alma al infierno. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Verbo de Dios y el nombre de Jesucristo. Porque también ese cuerpo fue glorificado. Ese cuerpo entró a ser glorificado. Para que el cuerpo sea glorificado, el que estuvo dentro del cuerpo no pecó. Lo santificó al cuerpo. Ahora el Verbo de Dios no se fue como vino. Él no se fue como vino, él vino en espíritu y se va al cielo en carne, pero en un cuerpo glorificado. Él vino en espíritu, formó un cuerpo, resucitó entre los muertos, subió al cielo en cuerpo como hijo de Adán, recibió toda honra, todo poder, toda gloria. Y después delante de sus discípulos, ellos mirándolo, viéndolo cuando se iba en carne y hueso. Y así en carne y hueso, así como se fue, así va a venir. En sus dos virtudes, como hijo de David y como hijo del Altísimo Dios. Tremendo. Porque Jesús es de la descendencia, la carne, estoy hablando de la carne, es de la descendencia de David. Porque Dios le había prometido a David que según sus lomos, según su carne, Dios, cuando él duerma, Dios levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Para que Dios levante al Cristo y se siente sobre su trono, no en su trono, dice sobre su trono, toda la palabra sobre su trono, o sea, este es su trono, sobre su trono, tenía que ser un ungido. Y para que sea ungido, Jesús se despoja, el Verbo se despoja de toda su gloria y nace como cualquier hombre. La luz del mundo no era la carne. Porque la luz del mundo ya existía desde el comienzo. En Génesis 1:1-2 dice,
Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios tampoco no es uno, son siete. Siete en uno. Se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, no dice Dios, el Espíritu de Dios. Ahora dice, y dijo Dios, hágase la luz. La primera que hágase la luz. Y fue la luz y apartó la luz y la tiniebla. O sea, existía lo malo. La tiniebla fue apartada y la luz fue apartada. Y fue la mañana el primer día. Ahora, si tú sigues leyendo, fue el primer día. Si tú sigues leyendo, el cuarto día, recién Dios crea el sol y la luna y las estrellas. Y el sol lo crea para alumbrar en el día y la luna y las estrellas para alumbrar en la noche. ¿Y cuál era la luz que creó en el principio? Porque dice Dios, hágase la luz, y fue el primer día, y el cuarto día me hace el sol. ¿Y quién era la luz? ¿Quién es la luz? Jesús dice, yo soy la luz de este mundo. Pero no está hablando por la materia. La luz de la humanidad, ahora nosotros somos hijos de luz, pero no por la carne. Ahora dice, el Padre Dios Jehová es luz. Y el Padre no tiene carne, sino el Padre es espíritu. Entonces, si no separamos la materia con el espíritu y confundimos a la materia con el espíritu, estamos mal, pues. Y ahora, si yo me adhiero a la carne es una creación del verbo en la tierra, en el vientre de una mujer llamada María. Porque el verbo de arriba no bajó en carne y hueso. Sáqueme un texto bíblico que el verbo bajó en carne y hueso del cielo. Y yo me callo la boca. El verbo hizo. Por eso cuando María estaba con el ángel Gabriel no dice, va a venir en carne y hueso. No, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra. Y lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué santo? Porque fue creado por Dios. Las manos de Dios lo hizo. Y ya estaba profetizado en Isaías. Tú me hiciste desde el vientre de mi madre. Tú me engendraste, tú me procreaste. Y dice más abajo, yo te puse para que seas luz a los gentiles. Luz a tu pueblo. Isaías 49, 5, 6, si no me equivoco. Puedo leerlo. Él es la luz. Ahora nosotros somos también la luz. Pero no está hablando pues que yo tengo luz de alumbrar, sino la luz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuego, es luz. Y yo predico a alguien, le transmito esa luz. O sea, esa luz se transmite a otra persona. Y esa persona que yo le he transmitido la luz, él me transmitió a mí, yo lo transmito a otro, esa luz le va a dar vida. ¿Y quién es el que da vida? El Espíritu Santo. Y ahora, ¿dónde estaba la vida? La vida de la humanidad está en la sangre. Cuando Jesús, el cuerpo botaba la sangre, botaba de su cuerpo sangre y agua, ya porque la sangre y agua botó de su costilla, eso era la vida. La vida para nosotros. Y ahí, en esa sangre, estaba el verbo de Dios. El alma de vida. Por eso cuando Pilato agarra, dice, se lava la mano y dice, soy inocente de la sangre de este justo. ¡Wow! No dijo, yo soy inocente de su cuerpo. Se lavó la mano y dijo, inocente soy. Y ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y ustedes creen que Dios no va a vengar la sangre de su hijo? Si ahí estaba la vida. Y Dios lo mandó para que Él derrame su sangre por nosotros.
derrame su alma. Por ahí escuché al Pentecostés que dice: la sangre de Jesús tiene poder, el cuerpo tiene poder. Y yo no predico eso, yo digo la sangre, el agua y el espíritu tiene poder. Porque Cristo trajo estos tres misterios, la carne trajo estos tres misterios: agua, sangre y espíritu. Y eso es lo que da vida al hombre. Ahora, la idolatría es fuerte. Hay miles y millones de personas que adoran al cuerpo de Jesús, al cuerpo del Verbo. Y al cuerpo del Verbo también lo llaman el Padre. Y el Verbo no enseñó eso. Porque el que estaba dentro de él era el Verbo. Por eso Jesús dice, el mismo cuerpo está... Yo estoy hablando, no ven mi palabra, ¿no? Eso es espíritu. Ven mi cuerpo, ven mi fisonomía, pero ven mi palabra. Por eso dice en San Juan 6:63, la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Eso es vida, la palabra. ¿Y quién es la palabra? San Juan 1:1. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra que no se ve formó un cuerpo para que dentro de ese cuerpo Él pueda hablar, para que la gente lo escuche y para que a través de lo que habla, transmite ese verbo, el hombre tenga vida. Por eso dijo, la palabra que yo hablo son espíritu, son vida. ¿Y la palabra qué es? Es el verbo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Cristo, el verbo, la palabra vive en mí. Bueno, yo lo estoy transmitiendo, lo estoy haciendo entender. Cristo, el verbo, la palabra de vida de Dios, porque hay palabra de muerte, la palabra también de Satanás, que es palabra de mentira. La palabra de Dios vive en mí. O sea, el espíritu, que es la palabra, vive en mí. Vive en ti, vive en el otro. Pero esa palabra tomó solamente un cuerpo especial, que lo pusieron en nombre de Yeshua, para que la palabra de Dios, la plenitud de Dios, se manifieste en ese cuerpo. Y ese cuerpo llegó a ser inerte. El cuerpo murió, pero el verbo no muere porque es espíritu. Es eterno. Por eso los judíos decían, pero nosotros sabemos que el Cristo permanece para siempre. ¿Y quién es este hijo de hombre que va a ser crucificado? Lo van a matar y va a resucitar. Si nosotros conocemos que el verbo, el Cristo, el Hijo del bendito es eterno. No mentían, es eterno. Pero la carne que él procreó no era eterna, pues. Esa carne tenía que morir. Y esa carne tenía que ser llevado como un cordero a un sacrificio. ¿Y quién lo lleva? El mismo verbo. Por eso dice, yo voy a destruir este cuerpo y yo mismo este cuerpo lo voy a levantar. Y en ese cuerpo fue utilizado para que el verbo bote sus tres virtudes para dar vida al hombre: sangre, agua y espíritu. En la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se abrió el templo, que es el corazón, se partió en dos, ¡plaj! Y salió el espíritu y volvió al Padre. Ahí el Espíritu Santo. La sangre, el agua, todo lo que derramaba cuando le metía en chicote, el látigo, y estaba botando su vida. Tremendo. Y esa sangre es el símbolo de la expiación de nuestros pecados. Y llega a la cruz, como había una costumbre de agarrar comba y romper los huesos de la pierna. Y como vieron a Jesús que ya había muerto, que ya había expirado humanamente, estaba durmiendo,
porque dice que los que mueren están durmiendo, pero ya había salido su espíritu, ya la había abandonado. Y el soldado no le quebrante la pierna con la comba, pero sí a los dos ladrones. Y agarra una lanza, una jabalina, ¡flum! Se lo penetra por la costilla. Al penetrar en la costilla, al instante comienza a salir sangre y después comienza a salir agua. El que lo vio dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y su testimonio es verdadero. Eso está en San Juan 19, 33, 34. Y si no me crea, vean pues la película, parte final, cuando un soldado le hinca y le sale sangre y agua. Por eso yo cuando a mí me dicen los pentecostés, la sangre de Cristo tiene poder. Te falta pues, hermano, di completo. El agua, la sangre y el espíritu son tres virtudes. Primera de Juan 5, 7, 8, 9 dice, Jesucristo, el Verbo, vino con tres testimonios. Agua, sangre y espíritu. Ahora, si tú recibes la sangre, falta el agua, pues. Por eso cuando en el bautizo, ahí está el agua y recibes el espíritu. Ahora, la sangre lo dio Jesús en una fiesta de Pentecostés. Agarró y dijo, esta es mi sangre, antes de llegar a la cruz. Esta es mi sangre que va a ser derramada en la cruz. Y ahí le da, y no solamente da su sangre, agarra y da su cuerpo. Había un pan que lo comienzan a partir, lo mojaban con hierbas y comían. Este es mi cuerpo, lo dijo Jesús. Yo no creo que Jesús mienta. Entonces ese misterio tiene que abrirse para volver a comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre y ser bautizado y recibir el agua, la sangre y el espíritu de Cristo. Y este cuerpo se convierte en un altar como lo fue Cristo. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros honramos la materia o honramos al mismo Hijo de Dios, por eso cuando a Jesús le dijeron Padre, Él dijo, a nadie llames Padre en la tierra, a ningún hombre. Él es el único Padre que está en los cielos. Y después a la samaritana le dice bien claro, San Juan 4, 24, 25, 26, 27, dice bien claro, ustedes oran en Jerusalén, ustedes oran en Samaria, pero la hora es que al Padre, no dijo a mí, al Padre se le adorará en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, Dios no es carne y hueso. El que llegó a ser carne y hueso para manifestarse a la humanidad y tomó un cuerpo y está sentado a la diestra de Dios en dos virtudes, en carne y espíritu, es el Verbo de Dios. Hijo de David. En la carne, no en el espíritu, porque en la carne no es hijo de David, es hijo de Jehová. En el espíritu es hijo de Jehová. En la carne es hijo de David porque toma las células de María. María era de la descendencia de David. Eso lo dice Apocalipsis 22, 16. Y ahora, hombres que van paseando la foto de Jonás, lo tienen en su casa, de su papá, de él, y orando, se arrodillan. Ahí está mi padre. A nadie digas padre, es un pecado, es un delito. Ni al cura, ni a mí, a nadie. Tenemos un Padre espiritual que es Jehová. En la carne, David, los profetas. Somos hijos de los profetas. Si creemos en Jesucristo. Eso está en Gálatas 3:29. Por Jesucristo, por la fe en Cristo, creemos en Él. Ahora, ¿quién creó el cuerpo de Cristo? Fue el Verbo. Creemos en Él, en su creación, y creemos que el Verbo predicó en Él del Padre, porque eso fue la misión del Verbo. Por eso cuando el Verbo dijo, entre ustedes está el reino de los cielos, no estaba refiriéndose a la carne, se estaba refiriéndose a la sustancia que había descendido del cielo. Qué hermoso. Abraham vio uno de mis días y se gozó. ¿Quién va a entender, pues? Yo como humano también hubiera dicho, oye, tú estás loco.
Si tú ahorita tienes 40 años y Abraham has visto, pues, tú me estás hablando de la encarnación acá, y la encarnación no existe. Que te has encarnado y recién has nacido de nuevo o has resucitado. Pero el Espíritu, como Dios es Dios y es creador, creó su propio cuerpo. Un cuerpo que lo hizo igual como Él es. Igual como Él es. Por eso cuando Jesús le preguntan, muéstranos al Padre y no basta. Tiempo que me has visto, no has conocido al Padre. Me has visto, me estás viendo. Camino con ustedes. Y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el hombre en sí, nosotros, Génesis 1:26, somos hechos a la imagen del Hijo y del Padre. Y mucho más el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Verbo. Porque así como Adán era santo, porque antes que Adán peque, Adán era puro. Era santo. Era perfecto. No vayan a pensar que Adán era impuro, era perfecto, santo, puro. Entonces Dios manda a su Hijo para que forme uno semejante a Adán. Así como por Adán entró el pecado, Romanos 5:14, por medio de este hombre justo, iba a entrar la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que iba a entrar? El espíritu de la santidad, la pureza, la limpieza, el perdón. Pero el perdón se va por 3 líquidos: agua, sangre y espíritu. Si no lo sabía, ese es un testimonio grande. 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 en la tierra: agua, sangre y espíritu. Y esta agua, sangre y espíritu lo tuvo un ser creado en el vientre de una mujer llamado María, a la imagen del primer Adán, para que el Hijo de Dios se pueda manifestar al hombre. Si no, no se puede manifestar porque Él era espíritu. Y llegar a la cruz y cumplir las profecías. Ser idólatra es el peor pecado. Y Jesús no podía ser idólatra. Y tampoco a que Jesús o el verbo que estaba adentro y hacía todas estas cosas, no podía decir adórame a mí. Como Padre, como Dios, a Él como a Hijo. Pero como al Padre, sería suplantar al Padre. Y Él dijo bien claro: mi Dios, Jesús, es vuestro Dios. Mi Padre es vuestro Padre. Ahora viene un profeta, sarnosos, perros, porque no hay nada más. Si yo también hago lo mismo, yo también soy otro perro, miserable. Voy a predicar que yo soy Jehová, que yo soy Jesucristo. ¿Tienes las 3 virtudes de Cristo? Agua, sangre y espíritu. Son 3 virtudes poderosas. Y otro, que Jesús nunca mintió, nunca pecó. Son 2 virtudes grandes: que nunca pecó, nunca, y Él nunca, como nunca pecó, se ofreció a sí mismo, porque en Él no había pecado. Se ofreció como cordero. Y nosotros sí tenemos pecado. Todo ser humano peca. Peca hasta por gusto. Jonás, ¿ustedes creen que no peca? Si puesto con ropa mundana, para Dios ya pecó. Ezequiel atacó y Gamona le hacía comer chancho a su pueblo. Si será su pueblo también. Y la Biblia dice bien claro: para Jehová es abominable comer un chancho. O sea que yo voy a creer más en este hombre y a Dios lo dejo a un lado, porque digo, es su profeta, Él es mismo Dios, Él mismo tiene el Espíritu y Él le ordena que comemos chancho. Y en la Biblia Dios dice: es abominación. Tremendo.
Pero como el hombre se ha fanatizado, por eso yo digo fanatizado, ¿qué cosa quiere decir fanatizado? Que el hombre lo ha tomado como un fanatismo, como una idolatría, porque el fanatismo es idolatría también. Se ha fanatizado. No, Él es Dios, Él es el Cristo, Él es el Padre, Él es Moisés, Él hasta va a resucitar, hasta han hablado. Cuando Ezequiel llegó a Ceneguía hubo un hombre que dijo, israelitas, Él va a resucitar. Vinieron los periodistas, esperaban que resucite la cámara, todo. Pasó 3 días y medio, 4 días, 5 días, 6 días, se aburrieron y se fueron. ¿Cómo quedaron esa profetación? Quedaron mal. Ahora muchos hermanos predicaban que Ezequiel Atacusi se iba a poner la túnica, iba a recibir todo poder. O la Biblia dice que Cristo recibió todo poder. Y este hombre, siendo profeta, todavía no tiene poder, que recibir poder. Entonces no era profeta, pues. Porque todo profeta viene con poder, viene con el Espíritu a liberar. Y ningún profeta dijo, ¿sabes qué? Voy a recibir el Espíritu y cuando yo reciba va a venir juicio. Se murió y no vino ningún juicio. ¿Cómo quedó esa profetización? Como mentira, como engaño, como falsedad. No hay otra cosa que hablar. Y muchos, todos, utilizan esta palabra para su beneficio. Yo, por ejemplo, el sábado, ¿a quién se debe de adorar el sábado? A Ezequiel, a Jonás, a Jesucristo, a Gabriel, a Miguel, ¿a quién? La Biblia dice que el sábado se tiene que glorificar a Jehová o a Yahweh. Bueno, yo no sé hebreo. Algunos dicen que no es Yahweh tampoco. A Jehová, no, las traducciones no están por gusto. Al eterno Dios ya. A Él se tiene que glorificar. Pero si yo glorifico al profeta, digamos, que Dios envió, al llamado, como dicen por ahí los israelitas, estoy cometiendo herejía. Oye, si un ángel en el cielo, siendo el brazo derecho de Jehová, ni siquiera de ningún ángel, siendo el querubín más hermoso creado por Dios, se rebeló, hizo herejía, hizo que todos los ángeles sean fanáticos a él. Porque entraron al fanatismo, los ángeles. Ángeles, señores, ángeles. Seres inmortales. Y toditito los arrojó sin piedad. Y estos, como vieron que estaban perdidos, comenzaron a procrear, a crear maldades, a crear pecado. Y a la dos creación que Dios había creado a Adán y a Eva, los ensució con sus maldades. Porque Eva peca. ¿Sabes por qué peca Eva? Porque quiso ser igual a Dios. Ese fue el pecado de Eva. ¿Sabe Dios el día que tú comieres? Génesis 3, 1, 2, 3, 4, 5, ya se me están diciendo que se termina. El día que tú comieras de este fruto no vas a morir, serás como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Y dice que Eva vio el fruto agradable para alcanzar la sabiduría. Y ciertamente no hemos vuelto como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. No hemos vuelto como Dios, pues creamos hijos de pecado. Matamos. Pero no somos Dios, pues. Si una imagen que tú adoras es Dios. Ahora dice Salmos, dice, los que adoran a las imágenes, estatuas, palos, bronces, son dioses que no ven, que no hablan, son mudos y sordos. Así es toda persona que adora estas imágenes, sordos, ciegos y mudos. Y lo peor, que Ezequiel Atacusi enseña a adorar a 10 mandamientos, 10 escrituras de tinta. Y que dijo Dios, nada que haya en la tierra, pintado, piedra, nada te vas a inclinar y lo vas a honrar. Y mandan ahí sus oraciones, sus cánticos. Hoy los mandamientos sí, yo respeto porque es de Jehová. Pero los mandamientos dice, y Dios enseñó, a nada debes de honrar y adorar. Incluso en Apocalipsis habla 19:10 que un ángel, a Juan quiso arrodillarse
Y le dijo, no te arrodilles, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos. Soy siervo. Y no nos podemos arrodillar ante un ángel. Solamente nuestras oraciones, nuestras súplicas, es al Altísimo Dios, eterno Dios, poderoso Dios, que se le conoce con el nombre de Jehová. Porque yo lo conozco en la Biblia con ese nombre. Y ahí vienen las traducciones que en quechua, en aymara, en inglés ya conocen con otro nombre. Ahora muchos dicen, no, el nombre de Jehová es maldito, el nombre de Jehová es esto. ¿Tú lo dices? ¿Porque alguien te ha enseñado? ¿O Jehová te ha revelado? Las traducciones no son por gusto. Y si no lo quieres llamar Jehová, eterno, todopoderoso, omnipotente. Pero Dios tiene su nombre. Y hay que pedirle. Y si yo le digo a ustedes su nombre de Dios es así, porque a mí me ha revelado, ustedes no me van a creer. No me van a creer. Por eso hay cosas que yo mucho me reservo. No me van a creer. Está loco, está chiflado, está así, porque así son la gente. Adoras a un hombre que dice que es profeta. Le cantas y dejas de cantar al eterno Dios. No vas a entrar al reino de los cielos. Te vas a ir derechito al infierno. Porque ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Y en la Biblia, en los mandamientos que Jehová ordenó a Moisés, que es por estatuto perpetuo, que es para siempre, Dios mismo ordena que no debemos de hacer imágenes, no debemos de ser idolatras al hombre, no debemos de arrodillarnos al cobre ni al bronce creado, que no debemos de arrodillarnos a piedra pintada, a un cuadro, a un bronce, a nada de lo que ven nuestros ojos. Y si adoras a algo que ven nuestros ojos y haces milagros, la Biblia dice, son demonios. Apocalipsis 9:20, son demonios que están obrando esos milagros, no Jehová. Pero está permitido por Jehová que esos demonios hagan eso porque te apartaste de Jehová. Y Jehová prueba. Abraham nunca se arrodilló ante un cuadro, ante una imagen, ante una letra, ante una piedra. Se inclinó para adorar. Se adora al eterno Dios que lo enseñó Jesús en la oración mirando al cielo. No se ve, pero ahí está. Él existe. Paz con el Todopoderoso y su Hijo, el Verbo de Dios, que vino a la tierra y tomó forma humana para manifestarse y humanamente se llamó, bueno, en hebreo dicen Yeshua, otro en hebreo que llega por ahí me dice que es Yahawadá. Y hay una contravedencia entre las lenguas hebreas, porque hay lengua hebrea europea, alemana, estadounidenses. Entonces, ¿cuál es el hebreo verdadero? Hay hebreos que con punto dice que no vale, el otro se pelea así. Los judíos están que se pelean. No vayan a pensar que los judíos están de acuerdo. Hay judíos que creen en el Hijo de Dios, hay judíos que no creen. Hay judíos que invocan el nombre, hay judíos que no invocan, no creen. Hay judíos mesiánicos, hay judíos ortodoxos, hay muchas clases de judíos. Y hay muchas clases de hebreos, por si acaso. Solamente que el Altísimo Dios nos haga reflexionar y entender y nos dé el conocimiento de su Santo Hijo para no revelar, para no irnos por un mal camino, porque Él revela misterios. Él revela grandes misterios. Y que su Espíritu, como dice la Escritura, nos enseñe y nos guíe a la verdad. Nada más que a la verdad. Y recuerda, si adoras un palo, a una madera, a un bronce, a un animal, a una cucaracha, a una pulga, a una rata, al murciélago, adoras a un elefante, una vaca, porque existe. Hay personas que adoran a la vaca. Hay personas que adoran al elefante. Por si acaso hay personas que adoran a la serpiente. Te vuelves idólatra. Solo existe un solo Dios.
el Padre de Jesucristo. Un solo Dios, el eterno. Jesús, ¿cómo es, no? El verbo de Dios forma un cuerpo para entrar a una sepultura tremenda. Se anodó y se volvió menos que los ángeles. Y tomó apariencia humana, como decir un semidios. Y Jehová, San Lucas 24:39, Jesús dijo, tócame, palpa mis manos y mis pies, palpa mis huesos. El espíritu no tiene carne ni huesos, o sea, mi Padre no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Y lo habló Jesús. Lo habló el verbo de Dios. Y benditos sean todos aquellos que reciben su espíritu y Cristo vive en su corazón. Y Cristo hable por nuestra boca. De repente yo le digo así humanamente, si yo tengo el espíritu, Cristo está hablando en mi boca, ustedes ven mi materia. Me ven a mí. Pero no ven al que está hablando en mi boca, que es el verbo de Dios, que es Cristo. Y no solamente en mí, en miles. En miles. Y Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive, el verbo de Dios vive en mí. El verbo de Dios habla en mí. El verbo de Dios está haciendo obras en mí. Bendito sea Dios. Oh altísimo, poderoso, omnipotente Dios, ilumínanos, purifícanos, lávanos con el agua, la sangre y el espíritu de tu Santo Hijo, el bendito, el Cristo, el Mesías, el que llegó a la cruz. Revélanos su santo nombre para adorarte, glorificarte, Señor. Tú que revelas misterios ocultos, en tus manos encomendamos nuestra alma, nuestra vida. Dios, tú, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, revélanos tu nombre para adorarte con tu nombre verdadero. Revélanos si el hablar los idiomas en tu nombre, las traducciones son verdaderas, Señor. Porque el mundo ha cogido, ha manoseado tus palabras. Pero yo sé que tú, por tu grande misericordia, también has tomado a los hombres, incluso hasta los hombres malos, para que todo esto, Señor, salga a la luz. Si tú, dice tu palabra, que lo tomaste al faraón, lo engrandeciste, le diste grande poder al faraón, para que muestres en él tu gloria, y tomaste un vaso de honra y el otro de deshonra, con eso dijiste todo, Señor. Que tú tomas a la gente perversa, que tú tomas a los malos también,